Desde Londres, latinauca.com, Radio Online. Estamos con la directora de Alianza País Madrid. Bienvenida a latinauk.com. Bueno, yo quiero empezar preguntándole una cosa. ¿No resulta un poco irónico que el partido de gobierno Alianza País que elaboró esta constitución, ahora después de ya todo el ciclo económico que se está notando en Ecuador, resulta que el mismo partido es el que propone cambiar y enmendar los errores que había cometido antes? Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Elizabeth Sánchez. Primero comentarle que hoy estamos aquí, este evento hoy no lo convoca el Movimiento Alianza País, es decir, este evento se lo convoca desde Ecuador, la Asamblea Nacional, y lo han convocado los asambleístas, en este caso que está aquí el asambleísta Esteban Melo y en el caso el compañero alterno que es el asambleísta Dora Aguirre. Vale, entonces decir, estas enmiendas constitucionales no es, entiendo, para mejorar o lo bien o mal que se ha hecho el gobierno ecuatoriano. O sea, estas enmiendas ecuatorianas para mejorar en ciertas formas a ciertos sectores en el que el gobierno cree que debe mejorar, es decir, de servicios públicos, tanto el tema de la Defensoría del Pueblo, etcétera. Es decir, que no, la intención, primero, o sea, yo creo que ahí hay un error de fondo, porque no es mejorar, como usted lo está diciendo. Estas enmiendas son en beneficio de los ecuatorianos en sectores en los que se creen que se pueden mejorar. Una pregunta, ¿por qué no se plantea, como plantean los partidos de oposición, hacer una consulta cuando habíamos hecho consulta a cosas un poco menos importantes, como era, por ejemplo, la cuestión de los gallos, ¿no? Si preguntamos cosas como la pelea de gallos, ¿no cree que es más importante preguntar esto que es mucho más fundamental, que es cambiar la Carta Magna? A ver, le comento, las enmiendas constitucionales pueden ser siempre 16 enmiendas, es decir, que constitucionalmente esto se puede realizar. Es decir, que anteriormente se hicieron unas consultas populares de que el pueblo respondió. Hoy mismo también se está socializando estas enmiendas constitucionales, es decir, se han venido socializando aquí, han venido los asambleístas, en Ecuador también se está socializando y hoy espacio de debate que se ve también es para socializar. Entiendo que cada ecuatoriano o ecuatoriana puede tener su punto de vista, es decir, yo también entiendo que al hacer una consulta sobre las peleas de gallo me parece un poco importante, ¿no? Y me parece que esto es mucho más importante. Pero también es verdad que estas leyes y estos enmiendas que se están queriendo hacer hoy se está socializando a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, tanto aquí como en el exterior como en Ecuador. La gente hoy mismo puede proponer, existe la página web de la Asamblea Nacional también en la que se pueden acercar, hoy se están habiendo esos diálogos ciudadanos en la que la gente puede aportar, si estamos de acuerdo o no, es decir, hoy por ejemplo aquí usted ha venido y usted podía exponer su punto de vista. Estas son propuestas de enmiendas, no son enmiendas constitucionales que ya están aprobadas, es decir, recién se van a aprobar ahora en diciembre y se está socializando. ¿Y qué significa socializar? Abrirlas, que la gente la conozca, que proponga, que proponga si es que está bien, está mal, qué le parece. Y entiendo que también es así. ¿Sabe usted cuánto se gasta en una consulta popular? Mucho dinero. Entonces también entiendo que hoy mismo la situación del gobierno no está como para gastarnos en consultas populares para estas, cuando sí que se están abriendo espacios de debate como este para poder socializar estas leyes. Ya entrando en la parte específica, son 16 las enmiendas, no vamos a detallar esas porque es algo muy complejo. Sí. Me parece que es fundamental, por ejemplo, la parte de declarar a la comunicación como un servicio público. En esto, ¿no le parece a usted que al declarar la comunicación como un servicio público, se está cooptando y se está encerrando dentro de la dimensión de lo estatal a algo que es sine qua non a la situación humana, a la condición humana como es comunicarse? ¿No cree esto que un poco expropia la posibilidad de que los ciudadanos y la sociedad civil acceda a la comunicación de una manera más libre y abierta? Y usted, cuando entendemos que se quieren abrir los espacios de comunicación a todos los sectores públicos, ¿usted cómo lo entiende? Usted lo está entendiendo que lo que se está intentando es que el tema de comunicación se abra a otros espacios, es decir, respetando. Usted sabe que existe una ley de comunicación en el Ecuador, ¿no? en la que se aprobó y tal, y esa ley de comunicación pues regula la información que se puede sacar, ¿no? Es decir, que hoy con esta enmienda que se está proponiendo, porque repito, es una propuesta, no es una ley, entonces se está intentando socializarlo, o sea, es decir, que el tema de comunicación sea público, o sea, para que todos los sectores podamos acceder, y es más, una de las cosas que me falta a mí, es que también se debería de regular ese tema para que la información, la comunicación en el exterior sea mucho mejor con los migrantes, por ejemplo.
Pero ¿no cree que aquí, por ejemplo, va a haber una cooptación y monopolio del sector público, del partido, del gobierno sobre la comunicación, y eso no abre los, digamos así, los espacios democráticos? Porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo: la fiscalización. La fiscalización no se va a dar si se concentra el poder y la comunicación y todo digamos, el espectro comunicacional se concentra en un partido y en un solo gobierno. ¿Me entiende? Es mucho más fácil poder llegar a los casos de corrupción en un sistema de comunicación más abierto. Me estoy refiriendo a eso, al declarar la comunicación como un servicio público, porque el Estado es el único que tiene la potestad de ofrecer servicios públicos, que los puede concesionar, claro, pero es una concesión pública. El que tiene el monopolio es el Estado. A esto me estoy refiriendo. Pero usted, no se equivoque también cuando se dice que el Estado, el movimiento Alianza País, no, el gobierno no solamente es Alianza País, es decir, el gobierno te sabe que están muchos partidos más, es decir, que cuando se intenta hacer público se está abriendo no solamente para el gobierno, ¿no? Es decir, que también se está abriendo incluso para personas del servicio público, abriendo a lo público, es decir, también a la oposición. Es decir, que más bien yo creo que en esta enmienda que se está proponiendo, para mi parecer se está abriendo más bien los espacios para que otros personas o entidades o incluso movimientos de la oposición que no estén de acuerdo puedan acceder, porque va a ser se está declarando como pública la información. Pero por ejemplo, la información era pública, por ejemplo, en un régimen como el de Franco. ¿Usted sabía eso? Que para Franco la comunicación era un servicio público. Sí, pero usted sabe en Ecuador cómo han funcionado las cosas, es decir, que por la comunicación se puede desprestigiar a una persona o a un partido o a un país. Sí. Es decir, que obviamente aquí se vivió una dictadura. Claro, ¿no? Y era el dictador el que decía qué se puede decir. Entonces, no. Obviamente, al sacar una ley ¿No cree que es mejor estar abierto, que digan todos lo que quieran y que sean responsables de lo que dicen? No, yo creo que la comunicación debe ser regulada. Ya. No más que abierta, regulada. Debe ser regulada. Ahora, quiero también preguntarle sobre el rol que debe tener la Contraloría General del Estado. Esto es muy importante. Hace poco acabó de salir en los medios de comunicación ecuatorianos el caso de la represa de Manduriaco. No sé si usted está al día, ¿no? Entonces vemos que es muy importante que después, pasadas las vacas gordas, vienen las vacas flacas, y entonces después de toda burbuja empiezan a verse qué se ha hecho, ¿no es cierto? Porque se dice que se ha hecho muchas carreteras, que se ha hecho mucha obra de infraestructura, pero también necesitamos saber cómo se hizo, si se gastó lo que se debió haber gastado. ¿No cree usted que es contraproducente quitarle todas las atribuciones que tiene la Contraloría General del Estado, precisamente en el momento donde deberíamos destapar, digamos, la olla para ver qué hay dentro? ¿No cree que es ahora un poco una manera de taparse, una manera de protegerse ante la venida de todas estas noticias que van saliendo? A ver, primero, no es que se dice que se han hecho. Yo creo que los cambios que ha tenido el Ecuador es evidente, no podemos tapar con el sol con un dedo. Es decir, Ecuador ha cambiado muchísimo y creo que para bien. El tema de la Contraloría, la enmienda que se está proponiendo, yo ahí sí que le comentaría, no es que se esté intentando hoy tapar, no es que se esté intentando, hoy ¿qué vamos a intentar tapar? Lo que el gobierno, los avances que ha tenido. Las contrataciones, usted sabe, mire, Ecuador y toda Latinoamérica tienen un problema de corrupción que no ha superado. Eso no se puede, mire, antropológicamente y sociológicamente hay muchas causas, pero lo que no se puede decir es que porque haya llegado un partido la corrupción haya desaparecido. Entonces, la corrupción no termina cuando llega un partido. Entonces, ¿qué pasa? Verá, hay que abrir los espacios precisamente de regulación, los mecanismos de regulación que tiene el Estado, y uno de esos es la Contraloría General del Estado. ¿No cree usted que al meterle precisamente ahí, al limitarle el campo de acción, es que precisamente lo que queremos es cortarle el campo de acción, como le digo, ¿no? Cuando lo deberíamos hacer lo contrario, los latinoamericanos. Yo creo que no, yo creo que no. Ya. Más bien lo que se está intentando pues es regular un poco más este tema y no pensando en que hoy vienen elecciones ni mucho menos en ningún sentido. Creo que más bien, como le comento, yo creo que es beneficioso, ¿no? En todo caso para la Contraloría, yo creo que estoy de acuerdo con eso. Otro puntito, voy a ir dos puntitos más porque es muy grande la cuestión. Con lo relación al papel que tienen las Fuerzas Armadas, hay un punto de la reforma donde se dice la seguridad integral. Yo le pregunto desde el término ya, digamos, epistemológico de la palabra, ¿cuál es la diferencia entre la seguridad y la seguridad integral? A ver, le comento, la enmienda que se está proponiendo hoy acerca de la seguridad es porque usted, como sabe, en Ecuador existen las dos fuerzas, tanto la policía y las Fuerzas Armadas.
A ver, ¿cuál es la propuesta de la enmienda? La propuesta de la enmienda, y es más, yo también ahí discrepo un poco, porque yo más bien creo que se debería aclarar en que las Fuerzas Armadas deben ser un refuerzo a la Policía Nacional, es decir, porque en este caso hoy mismo la Constitución que dice que la Policía Nacional es encargada de la seguridad interna del Ecuador, mientras que la Armada pues a lo que le corresponde, ¿no? Sí. Yo ahí discrepo también esa enmienda y de hecho hoy no la dije porque no hubo tiempo, pero sí que creo que se debe de aclarar porque cada espacio, es decir, cada fuerza, tanto la policía como las Fuerzas Armadas tienen que tener sus bien claramente definidas cuáles van a ser sus funciones. Yo estoy totalmente de acuerdo que las Fuerzas Armadas tienen que apoyar en casos necesarios, pero que obviamente no van a cumplir las mismas funciones ninguna de las dos y esta propuesta es que también las Fuerzas Armadas puedan también casi cumplir las mismas funciones que la Policía Nacional y ahí sí que nos podríamos preguntar ¿y cuál va a ser la función de la policía? ¿No? Entonces yo sí creo que ahí en esa enmienda sí que se la debería de aclarar mejor y más bien poner reforzar o algún término así. Para terminar, también en esta enmienda constitucional se plantea pasarles a los servidores públicos nuevos, ¿no?, a la LOSED, a la Ley del Servicio Público, ¿no? Y se está diciendo, se dice, incluso se ha dicho aquí en el conversatorio, que se están cooptando algunos derechos como el derecho de huelga. La respuesta de la señora asambleísta ha sido que eso es para los servidores nuevos. La pregunta es esta: ¿cómo podemos nosotros entender que los servidores nuevos, al llegar a trabajar y elaborar y realizar el mismo trabajo, tengan otros derechos? ¿No cree que es un poco contradictorio? A ver, no le entendí la pregunta, porque es que no, primero, son dos cosas distintas, es decir, hay un código de trabajo que regula a los trabajadores públicos en Ecuador, que es una. Aquí en la enmienda no se está son dos cosas distintas. Se les está sacando del código del trabajo. Se les está se les está pasando. Se les está pasando para que puedan tener los mismos derechos que tienen los otros. Pero, por ejemplo, no pueden realizar huelga. A ver, pero pero eso entonces sería otro tema, no serían las enmiendas. Esto sería del código de trabajo, porque hay un código de trabajo que regula los derechos y deberes. Pero si la Constitución no les da el derecho a huelga, es imposible que una ley orgánica les dé. Y le digo esto personalmente. Por jerarquía. Y le digo personalmente, yo creo que todos los trabajadores tenemos derecho a crear a las huelgas, tenemos todo derecho a crear nuestros comités de empresa, es decir, que yo más bien antes, en esta enmienda, pues obviamente se está proponiendo esto, o sea, de que las dos se puedan regular, que tanto los servidores sean parte como servidores públicos, pero sí que otra cosa sería que en el Código de Trabajo lo intentasen cambiar. En el Código de Trabajo consta claramente cuáles son los derechos de los trabajadores y a qué derechos pueden acceder, y ahí sí que consta acerca de las huelgas, acerca de los comités de empresa, etcétera, 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 es decir, que en ningún momento se está vulnerando ningún derecho de los trabajadores. Ya para terminar, esta reforma constitucional va a ser la carta magna de aquí en adelante. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el presidente Correa no se presenta en el 2017 y no sé si dentro de su partido han tenido esta reflexión? Vamos a tener una constitución que va a manejarle a alguna otra persona. Le pregunto hipotéticamente, ¿su partido están conscientes que todas estas reformas tal vez sean el instrumento de la derecha, de Guillermo Lasso o de quien venga? Pero yo en cambio le hago otra pregunta, ¿no? O sea, me parece muy interesante su pregunta. ¿Sabe por qué? Porque esto me está diciendo que aquí la Constitución, es más, las enmiendas que se están proponiendo no es pensando en el movimiento que está ahora. O sea, es decir, es muy claro lo que usted me está diciendo. ¿Qué pasa si más adelante gana la derecha? Porque al final es el pueblo quien decide. Por ejemplo, si Lasso, imagínese que Lasso determine que la comunicación es un servicio público en la interpretación que él quiera. Por eso le estoy diciendo, o sea, por eso le digo. No podemos echarle la culpa porque va a decir aprobar. Y más claro de lo que me está diciendo, pues yo creo que no se podría hacer. Estas enmiendas se están proponiendo para socializarlas, es decir, ni siquiera se están pensando en que gane un partido, gane otro, se está pensando en el beneficio de los y las ecuatorianas, ¿no? En el tema de la reelección, que se manipuló mucho la información, cuando aquí no es que se está proponiendo un presidente indefinido, se está proponiendo que los ecuatorianos y ecuatorianas puedan elegir, etcétera. Es decir, que estas enmiendas, como usted lo dice, y creo que más claro usted no lo pudo decir, es decir, que no están pensando en el partido, ni en los ecuatorianos que son del Movimiento Alianza País, es pensando en los ecuatorianos, y que si más adelante le tocaría gobernar al partido de la oposición, pues ahí tiene todas las armas para que pueda trabajar, y con todos los avances que ha tenido Ecuador, pues ahí están. Claro, imagínese, por ejemplo, Guillermo Lasso con la ley de comunicación que tenemos ahora.
o sea, no vamos a poder decirle nada. Lo único, exacto, lo único, pues ahí está. Y no podemos echar la culpa a él porque va a decir, esta ley no la hice yo, o si la hicieron ellos. No, pero ahí los ecuatorianos y ecuatorianas creo que sabemos diferenciar, ¿no? Y creo que ahí está en los ecuatorianos y las ecuatorianas tanto en el Ecuador como en la historia para saber elegir y decidir quién quieren que nos represente. Bueno, le agradezco, muchas gracias por estar con nosotros en Latina UK. Vale. Desde Londres, latinauca.com Radio Online.